Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad haremos a conocer el tema de genética para sexto de secundaria dirigida por mi persona, la profesora Lisela Rodríguez Seas. Muy bien, iniciaremos con el término de genética. ¿Qué es la genética? Es una rama de la biología que se refiere al estudio de fenómenos de la herencia y sus variaciones, ¿no? Ahora bien, herencia biológica. Es un conjunto de caracteres hereditarios que los progenitores transmiten a sus descendientes. Es decir, siempre nos hemos preguntado, ¿por qué me parezco a papá? ¿Por qué me parezco a mamá? Esos son los datos característicos, el cual nosotros hemos adoptado de nuestros padres o de nuestros abuelitos o de algunos familiares de pasadas generaciones. Siempre sacamos algunos rasgos característicos, el cual sean similares a familiares. Por eso, los cromosomas de una mujer siempre van a ser XX, el del varón XY, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿quién es el que define el sexo del bebé? En este caso, ténganlo en cuenta, muchachos, que el que define el sexo del niño o del bebé es el hombre, porque tiene en sus cromosomas XY. Por eso es el que define si va a ser mujer o si va a ser varón. ¿Ya? Ahora bien, en las variaciones tenemos diferencias que se presentan entre los miembros de una misma especie, producidas por el genotipo y el fenotipo. A ver, ¿qué es el genotipo? Conjunto de genes que existe en el núcleo celular de cada individuo, mientras el fenotipo es un conjunto de características visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción de su genotipo y su medio. Ahora bien, hablando un poco de la genética humana, podemos decir que es una rama de la genética, que estudia las características hereditarias físicas, mentales, normales y patológicas de los seres humanos. A ver, dentro de la genética podemos adquirir también ciertas enfermedades de algunos parientes. Es decir, que una persona que ya ha tenido alguna enfermedad, como por ejemplo una enfermedad cardiovascular o una patología del corazón, podría ser hereditaria, ¿no? Es decir, que pueda pasar a otra generación o a otra persona. Por eso nos dice que estudia las características hereditarias físicas, hasta mentales, normales y patológicas de los seres humanos. Ahora bien, dentro de la genética no podríamos dejar de mencionar a este personaje importante que es Gregorio Mendel. ¿Quién es Gregorio Mendel? Es el padre de la genética. Es el que ha podido realizar un estudio de la genética de manera muy amplia, ¿verdad? Desde 1822 a 1884. Ahora bien, haremos mención a este término muy importante que es el gen dentro de la genética. Es una parte de la molécula del ADN, la unidad de formación que interviene en el desempeño de una función y al final afectará algunas características del organismo. Aquí tenemos claramente el cromosoma y este es el gen. Y el ADN que tiene la forma de doble hélice, el famoso gen, ¿verdad? Que todos tenemos. Ahora, es necesario mencionar también el gen dominante. Es aquel que establece que un carácter prevalezca, se representa con letras mayúsculas. Es decir, aquel que va a dominar, ¿verdad? Que va a tener más poder. Por eso se dice que los genes dominantes pueden estar en la madre o en el padre. A ver, por decir un ejemplo. ¿Por qué te pareces tanto a tu papá y no a tu mamá? Alguna vez te preguntaron, ¿no? Y quiere decir que el papá o la mamá tiene un gen dominante que ha prevalecido. Es decir, hay muchas niñas que se parecen a sus padres, ¿verdad? No por ser niñas no se van a parecer a sus papás. Es porque el papá tuvo un gen dominante, el cual adquirió el hijo o la hija. Ahora, es necesario mencionar también que el gen recesivo es aquel gen cuyo carácter no se manifiesta en presencia del dominante. Por eso se dice que es recesivo, ¿no?
que el dominante va a ser más contundente. Como que el recesivo va a pasar desapercibido. Se representa con letras minúsculas. Por ejemplo, un gen dominante, color de los ojos, café o negro, cabello rizado, piel oscura. Gen recesivo, color de ojos, azul o verde, cabello lacio, piel clara, dependiendo. Todas estas características, chicos, la adoptamos, ¿no?, de nuestros padres. No sabemos si, por eso, cuando nosotros mencionamos que nos parecemos más a papá o a mamá, es porque había tenido un gen dominante, mientras de los recesivos no habían sido tan notables, ¿verdad? Ahora, nos menciona, ¿no?, 3 leyes Mendel. La primera ley, que es el principio de la uniformidad. Para esto, él realizó unos estudios en híbridos, es decir, en plantas. Todo su estudio ha sido basado en esto, en plantas, híbridos. Ha sido una persona bien fanática por realizar esos estudios del ADN, de los genes y demás cosas. Para eso tenemos un ejemplo. A ver, cuando tenemos una flor roja y una flor azul, va a dar paso a lo que es el F1. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando hacemos la combinación de estas dos flores, pero en este caso nuestra flor roja va a ser el gen dominante, ¿no? Ya nos dice que va a ser posesivo, que va a ganar la flor roja. Pero por eso mencionamos que va a realizar lo que son las razas puras. A ver, esta combinación. Hacemos esta combinación en F1 de la flor roja. Rojo, el alelo rojo, el alelo azul. ¿Va a dar formación a qué? ¿Una flor azul o una flor roja? Si ya dijimos que es dominante la flor roja, de hecho que la flor va a ser roja, ¿no es? Porque ganó la dominante, mientras que el azul es la recesiva. Por eso se dice que las razas puras siempre van a dar un paso a lo que es la F1. Bien, la segunda ley de Mendel nos dice que es el principio de la segregación. ¿Ya? A ver, en el principio de la segregación ya va a aparecer lo que es el gen recesivo. A ver, en el F1 habíamos dicho que está la parte dominante, pero ya va a aparecer aquí también lo que es el recesivo. A ver, en este caso vamos a hacer una mezcla de lo que es la flor roja con la flor azul. En este caso nos está variando el color, tendría que ser una flor azul, ya, pero lo tomaremos como si fuera así. Ahora, la combinación va a ser roja, roja con roja. ¿Qué nos va a dar? De hecho, es dominante, nos va a dar otra flor roja, ¿verdad? Ahora, la flor roja con la flor azul nos va a dar una flor roja. ¿Por qué? Porque también sabemos que la flor roja es dominante. Y en el caso de la combinación de la flor azul con la roja, va a ser roja. Porque sabemos que esta primera flor es la F1 y es la dominante. No se olviden que esto es una flor azul. Hay un problemita de la florcita, pero es una flor azul. Ahora bien, cuando se hace la combinación azul con azul, ahí recién va a salir lo que es el gen recesivo. Es decir, que la flor, ya, una florcita, ya sale recesiva. Y aquí se da lo que ya es la F2, ¿verdad? Una recesiva de 4 flores. Por eso dice recesivo igual a F2 igual a una de 4 plantas. Ya aparece lo que es el recesivo en la segunda generación, la combinación de gametos. Ahora, en la tercera ley de Mendel, el principio de la transmisión independiente es un poco más compleja. Hay F1, hay F2. Lo que sí nos dice es que Mendel hace una investigación, un estudio, tanto de una flor roja como de una azul. Pero en este caso nos dice que la segregación independiente va a tener híbridos tanto de la roja como del azul. Pero
Este ya va a tener un tallo rugoso y este un tallo liso. ¿Ya? Esas son las características genéticas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta generación? Los gametos se van a fecundar. Lo que es la F1, ¿verdad? Se van a fecundar F1. Y van a dar paso a lo que es la fecundación de la F2. Ahora, en la F2 se dice que va a dar paso a lo que son 16 plantas. Entre ellas, 9 plantas rojas serán rugosas, 3 plantas rojas pero lisas, 3 plantas azules rugosas, una planta azul lisa. Ahora bien, lo que nos quiere decir en esta parte que el azul va a transmitir 4 de 16, es decir, ya va a aparecer 4 plantas de 16 azules y 4 de 16 lisas, 4 plantas de 16 lisas, lo que es equivalente a 1 de 4, en esta igual, equivalente a 1 de 4. Ahora, ¿qué nos quiere decir con una transmisión independiente? Que no dependen una de la otra, que ya no dependen una de la otra, es decir, que los genes se van a heredar de manera independiente. Por eso se dice que aquí es un poco más complejo, ¿verdad? Bueno, esa sería la última ley de Mendel. Gracias, chicos.